Bueno, buenos días, hermanos. Los que estoy bendiciendo. Este es otro día más que el Señor ha hecho para que lo gocemos, para que nos alegremos en su presencia. Vamos a hablar sobre el primer libro de Samuel. Quiero decirles, contarles un poquito por qué el Señor colocó en mi corazón hablar sobre este libro. Hace unas semanas estaba yo durmiendo a la madrugada, me desperté diciendo: habla, Señor, que tú te escuchas. Y yo que me levanté y dije: Señor, algo me quiere decir el Señor, ¿verdad? Esta semana seguí orando: Señor, me quiere. Y la semana pasada otra vez volví a despertar a las 3 de la mañana: habla, Señor, que Él lo escucha. Entonces ya me quité y dije: voy a ir a la palabra a ver qué es lo que quiere. Fui al primero el libro de Samuel, capítulo 3, donde se encuentra el llamamiento del Señor a Samuel. Entonces, leyendo toda la palabra de Dios, del libro de Samuel, me quité y comencé a leer el libro de Samuel desde el capítulo 1 al capítulo 3. Me di cuenta, hermanos, que el Señor lo que trae en su palabra, especialmente este libro de Samuel, es una enseñanza para todos, para los jóvenes, para los adultos, para los niños, para los profetas, para los sacerdotes, para los padres. O sea, es una enseñanza general que todos tenemos que aplicarla a nuestra vida. Debemos de leerla, colocar atención y aplicarla a nuestra vida. Este libro de Samuel comienza con el nacimiento de un niño en respuesta a la oración de una madre, ¿verdad? Todos hemos leído el libro de Samuel. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 1. Dice: hubo un varón de Samuel 1:1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Elud, hijo de Tobú, hijo de Fateo. Y él tenía dos mujeres, dos esposas. Ya. Este hombre era un judío muy consciente. Se dice la palabra de Dios que él subía cada año a hacer sus ofrendas. Pero él tenía dos esposas. Una de las esposas se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Resulta que Ana no tenía hijos y Penina sí tenía hijos. Entonces, cada vez que ese hombre subía a hacer la ofrenda, él dice la palabra de Dios que él sacaba una parte para darle a Penina, otra a cada hijo, y a Ana le daba una ofrenda especial porque la amaba. Pero resulta que Ana vivía amargada, que su corazón, porque no tenía hijos. Y Penina constantemente le estaba haciéndola enojar, haciéndole eso. Dice el versículo 6: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, esta mujer, Ana, comenzó a orar fervientemente al Señor y pedirle un hijo. Dice la palabra de Dios que ella hizo votos en el versículo 11, capítulo 1, versículo 11, 10. Dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Las que ella oraba, dice la palabra de Dios, estaba sentada al lado estaba sentado el sacerdote Elí, y la veía que murmuraba, pero no escuchaba su voz, y él pensó que estaba ebria. Le dijo: mujer, digiere tu vino, y ¿hasta cuándo va a estar borracha? Ella le dijo: no estoy ebria, estoy simplemente derramando mi corazón al Señor porque tengo una necesidad muy grande. Entonces vemos, hermanos, que ahí comienza la historia de Samuel. Es una respuesta a la oración de una madre, El Señor escuchó y vio el sentimiento, el deseo de esa madre y la necesidad, y le respondió su respuesta. Entonces la palabra de Dios que se levantaron de la mañana, versículo 19, levantaron de mañana adorándole a Jehová, y volvieron y fueron a casa en Ramá, y Elcana les llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. O sea, fueron a llevar su ofrenda y regresaron a su casa, y Elcana tuvo relaciones con Ana, y Jehová se acordó de ella, y dice la palabra de Dios que ahí ella quedó embarazada. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová.
Entonces ahí estamos viendo, yo quería que llegáramos ahí para ver de a dónde comienza la situación. Leí esta historia, hermanos, que uno maravillado al ver las cosas que hace Dios tan perfectas. O sea, el Señor hace todo tan ordenado, tan perfecto, que uno se da cuenta que las cosas que suceden a nosotros en nuestra vida no son de casualidad, sino el Señor tiene un plan para cada persona y va a suceder las cosas. Y si nosotros miramos lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo, nos damos cuenta que todo encaja como un rompecabezas. Uno dice, de razón, ¿qué tal tiempo pasó esto? Si es que ahora yo estoy viviendo esto. En el caso de nosotros en particular, nosotros decíamos, cuando recién nos convertimos, dijimos, Señor, qué bueno, yo quiero ser pastor, yo quiero ser, y pasaron los años y no pasaba nada. Y después el Señor nos llevó al seminario, nos preparó, nos tuvo ya, y después, ahora entendemos que era necesario nosotros pasar todo ese tiempo en el seminario, en la iglesia, sirviendo como diáconos, como maestros, como líderes, de todo eso. Era necesario que necesitábamos tener una preparación. No era lo que yo quería, era lo que yo quería, que cuando llegara a servirle tenía que llevar, aparte del deseo y el ánimo, tener una preparación para servirle al Señor. Entonces dice la palabra de Dios que el Señor se acordó de ella y que ella embarazada, y cuando cumplió el tiempo después, ella concibió a Samuel. Seguimos en el capítulo 2 y vemos que Ana hace una oración de corazón al Señor. Esa oración del capítulo 2 será bueno que la leyeran ustedes en su casa para que entendieran y para que vieran lo que ella expresa en su corazón, lo que ella siente. O sea, ella está magnificando, le está dando como un cántico al Señor de agradecimiento por lo que hizo el milagro de ella. Vemos que Ana, ella respondió a la promesa que había hecho. Ella había hecho un voto de decir que si le daba un hijo varón, ella lo presentaría al Señor y se lo dedicaba para que sirviera a él. En el capítulo 2, versículo 11, dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Porque cuando Elcana fue a subir a llevar la ofrenda, dijo, vamos a la mujer. Y ella dijo, no voy a ir hasta que el niño sea destetado, prácticamente a los 3 años. Ella no subió hasta el niño fue destetado. Cuando destetó al niño, ella subió a llevar la ofrenda y llevó el niño y se lo consagró al Señor y lo dejó desde ese tiempo ahí. Entonces la palabra de Dios en el versículo 11 dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Entonces, el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Hermanos, ahí entendí yo una enseñanza aún para los jóvenes. El Señor no tiene edad para hacer un llamado. No importa, estamos hablando de que un niño estaba recién destetado, 3 años tenía ese niño, y ya el niño ministraba a Jehová en presencia de Elí. Al contrario de los hijos de Elí, que eran hombres impíos, eran hijos de un sacerdote que tenían supuestamente el testimonio de su papá, pero esa palabra que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero más adelante, en el versículo 18, que ya Samuel se hace más grande, más adulto, porque ya no, en el versículo 18 ya no nos habla del niño, sino dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido con un efod de lino. Ana prometió en su corazón que cada año que subiera le llevaría un efod para él, para su vestuario. Seguimos viendo la vida de Samuel y vemos en el versículo 21 que dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. O sea, Samuel tenía una vida consagrada al Señor, porque antes de su nacimiento, antes de que ser concebido por sus padres, ya estaba clamando por la mamá por él. O sea, él cuando nació ya venía con una promesa, él ya venía con un plan y propósito en su vida. El versículo 26 del capítulo 2 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. O sea, vemos que la trayectoria de Samuel, la historia de Samuel, la vida de Samuel, él siempre estuvo en la iglesia, siempre estuvo sirviendo a Dios, siempre estuvo ministrando al Señor. Y dice la palabra de Dios, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto ante los ojos de Dios y de los hombres. Llegamos al capítulo 3, donde vamos a estar hablando el día de hoy. Y vemos que dice el versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Si todos sabemos, hermanos, Elí, el sacerdocio de Elí estaba en decadencia.
porque él no fue firme con sus hijos y permitió que sus hijos hicieran pecado acosándose con las mujeres que guardaban las puertas del templo. Entonces, Samuel, aún viendo que estaba en decadencia el sacerdocio de Elí, él se sometió a Elí. Él no llegó a decir, no, este viejito ya está cayendo, yo voy a colocarle zancadilla para quedarme con su puesto. No, Samuel se sometió a Elí. Esa palabra de Dios, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Samuel siempre respetó la autoridad de Elí, aunque el sacerdocio de Elí no estaba en su pleno furor. Sin embargo, vemos, hermanos, aquí que una de las reglas de la autoridad es la sujeción. Si yo quiero tener autoridad, tengo que aprender a sujetarme. Esa es la palabra de Dios. Yo soy el sacerdote de mi casa, la cabeza de mi casa, siempre y cuando me sujete a Dios. Entonces, el principio de la autoridad es la sujeción. Y en este momento estamos viendo que Samuel se sujetó a Elí, porque él ministraba a Dios en presencia de Elí. O sea, Elí lo estaba mirando, él estaba prácticamente al servicio de Elí. Dice la palabra de Dios, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque el pueblo se había apartado de Dios, había iniquidad, había pecado. Si nosotros vemos, hermanos, la última vez que el Señor habló a ese pueblo fue en el capítulo 2, versículo 27, cuando un varón de Dios vino a Elí y le dio palabra de reprensión, de disciplina, y le dijo lo que el Señor iba a hacer con él y con su casa. ¿Por qué? Porque estaba andando en pecado. Entonces, hermanos, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había una visión con frecuencia. En ese momento había una gran necesidad. En ese momento hay una gran necesidad en el pueblo porque no había palabra de Dios, no escuchaban a Dios, Dios se había apartado de ellos. Hermanos, y es que así actúa Dios. Porque cuando hay una necesidad, Dios levanta un siervo. Porque la necesidad primeramente nace en el corazón de Dios. Y cuando hay necesidad en el corazón de Dios, Dios levanta un siervo. Dios prepara al siervo y lo envía para que cure la necesidad. Ahora, si el siervo no va, no quiere, el Señor levanta a otro siervo. Entonces, Dios trabaja en la necesidad. Porque la necesidad del pueblo primero nace en el corazón de Dios. Y en ese momento había una gran necesidad. ¿Cuál necesidad? Que no había palabra de Dios, que escaseaba la palabra de Dios y que no había visión con frecuencia. Dios estaba levantando a Samuel para que cubriera esa necesidad. En el capítulo 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver en lo espiritual, sus ojos estaban prácticamente apagados. Y en lo natural era un hombre de edad, ya estaba avanzada su edad. Entonces esa palabra de Dios, que sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que ya no podía ver. Y estamos, si leemos el libro, vemos que los hijos de Elí hacían y cometían cosas que aún el testimonio de ellos estaba en boca de todo su pueblo. Dice el versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Todos sabemos que donde estaba el arca de Dios estaba ¿qué? La presencia de Dios. Samuel estaba durmiendo cerca de la presencia de Dios. En el momentico en que el Señor se agradó del corazón de Samuel, Samuel estaba durmiendo en la presencia de Dios. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. O sea, Samuel estaba en un buen lugar. Estaba durmiendo en la presencia de Dios. Versículo 4 dice, Jehová llamó a Samuel y respondió, heme aquí. Y corriendo, luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? Él le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Hermanos, vemos que Samuel tenía un corazón de servidor. Estaba durmiendo. Dice la palabra de Dios que antes que se apagara la luz de Jehová, o sea, estaba hablando que estaba entre la madrugada. Y estaba durmiendo y simplemente escuchó la voz. ¿Y qué hizo él? Se levantó y corrió y fue a donde Elí.
¿Tiene un corazón de servidor o no de servidor? ¿Cuántas veces nosotros sentimos que el Señor nos envía, nos dice, nos habla, ve a tal parte, comunícale, compártale, trae lo que tienes, y nosotros hacemos los que no entendemos? Señor, es que eso está muy lejos, ¿cómo voy hasta allá? O Señor, ahorita estoy cansado, estoy ocupado. Señor, ¿por qué no envía a César que está más cerquita? ¿Por qué no? Sacamos excusas, ¿verdad? Pero Samuel, ¿qué hizo? Dice la palabra de Dios que Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: Señor, ¿qué desea? Háblame, ¿qué quiere que me llamaste para que soy bueno? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. ¿Y qué hizo Samuel? Nuevamente fue y se acostó. Dice la palabra de Dios en el versículo 6: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Por segunda vez el Señor estaba llamando a Samuel. Y Samuel no escuchaba la voz de Dios. Samuel pensaba que era Elí. Y nuevamente se levantó sin poner pero ni pretexto, ni decir: no, pero este viejito como molesta hasta de la mañana. No, él se levantó y le dijo: Señor, ¿para qué me llamas? Aquí estoy disponible. Nuevamente le dijo: yo no te he llamado. Ve y acuéstate. Vuelve y acuéstate. Dice la palabra de Dios, versículo 7: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Hermanos, ahí yo quiero que hagamos un pequeño pare. Dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Nosotros estamos hablando y leyendo que Samuel había crecido en la iglesia. Samuel estaba sirviendo y ministrando a Jehová. Samuel estaba sirviendo y ministrando a la presencia de Elí. Samuel llevaba una vida entera, ¿en dónde? En la iglesia. Estaba sirviendo en la iglesia. Pero el versículo 7 dice: Samuel no había conocido aún a Jehová, y la palabra de Jehová no le había sido revelada. Hermanos, ¿cuántas personas hoy en día están en la iglesia que llevan muchos años sirviendo, muchos años creyendo que son principales con la iglesia, y ni siquiera han conocido a Jehová, ni la palabra ha sido revelada a sus oídos? Esto me causó a mí impacto. ¿Cuántas personas, hermanos, vemos sentadas en las iglesias dejando que pase el tiempo? Personas que llevan 10, 15, 20 años. Personas que dicen: yo leo la Biblia 3 veces al año. Personas que se jactan en decir: yo soy cristiano. Pero son personas que no han conocido aún a Jehová, que no han tenido un encuentro con Jehová, que la palabra de Jehová no les ha sido, ¿qué?, revelada. Y ahí nosotros tenemos, hermanos, que nosotros mismos hacernos un autoanálisis. Yo conozco a Jehová. Porque una cosa es conocer a Jehová, porque todo el mundo habla de Dios. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Cuando hay que pedir a Dios, ¿verdad? Mucha gente conoce a Dios. Pero la pregunta es: ¿Dios te conoce a ti? ¿Tú conoces a Dios? ¿Por qué? Porque hoy en día se habla de Dios. En la Biblia, en la televisión, en toda parte conoce uno a Dios. Pero ¿Dios te conoce a ti? Esa es la diferencia. Yo siempre he dicho, yo puedo decirme, yo me paro aquí y digo: yo conozco al presidente Trump, y yo lo conozco. Yo lo veo en noticias, leo en el periódico, en el Facebook. O sea, yo sé la vida de ese hombre porque aquí la sacan desde que nació hasta que se va a morir, y lo conozco. Pero aseguro que yo voy un día y toco en la Casa Blanca y digo: presidente Trump, ¿se cree que él me conoce a mí? Nunca me ha visto, ni sabe, ni ha escuchado a mí. Y eso es lo que yo quiero que entendamos nosotros. Una cosa es que tú conozcas a Dios, y otra cosa es que Dios te conozca a ti. Dice la palabra de Dios que Samuel no había conocido aún a Jehová. Y la palabra de Jehová no le ha sido revelada a él en su cuerpo, en su corazón. Hermanos, es necesario que nosotros tengamos un encuentro con el Señor. Es necesario que nosotros tengamos un encuentro con el Señor. Porque tú y yo, todos nacimos con un llamado. Tú naciste y viniste a este mundo por casualidad. Tú naciste con un propósito definido con Dios y con un llamado. Es necesario que nosotros entendamos y escuchamos y comprendamos la palabra de Dios. ¿Cuál es mi llamado? Si tú no has todavía sentido cuál es tu llamado, yo te exhorto a que te pongas de rodillas y comiences a clamarle a Dios, así como Ana le clamó por su hijo, para que le comience a clamar a Dios: Señor, ¿cuál es mi llamado? Habla, Señor, que tu siervo escucha.
Es increíble, hermanos. En este tiempo, ¿cuánta gente en las iglesias que uno les pregunta, ¿cuál es tu llamado? La verdad, el Señor no me ha dicho cuál es mi llamado. Y no es que no me haya dicho, es que no hemos puesto nosotros de nuestra parte, no hemos abierto nuestros ojos espirituales, nuestro corazón a escuchar a Dios. Dios está dispuesto a hablarnos las 24 horas del día. Dios no es un Dios que toca pelecita para hablar con Él. Dios está dispuesto a escucharte las 24 del día y a hablar las 24 del día. Lo que pasa es que nosotros necesitamos entrar en una relación personal de amor con Dios. Y una relación personal requiere que estemos dispuestos a hablar y a escuchar. No solamente hablar y hablar y hablar, sino a hablar y a escuchar. Cuando tú te encuentres con Dios, cuando vayas a la palabra de Dios, simplemente antes de empezar a leer, dile, Señor, háblame que tu siervo escucha. Y si el Señor te coloca en la palabra un versículo, no dudes en subrayarlo y colocarlo y mirar qué quiere decirte. Pero sigue en ese versículo porque ahí Dios quiere hablarte. No que llegues tú a leer la palabra de Dios, que el Señor te coloca un versículo y dice, está bueno, pero Señor, yo te pido que hoy me lleves. Estamos hablando de dos cosas diferentes. El Señor está hablando usted de un tema y usted inmediatamente pasa a otro tema. Entonces, háblame, Señor, que tu siervo escucha. Vemos, dice que la palabra de Dios, en el versículo 8, que Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Era la tercera vez que el Señor llamaba a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces contestó Elí, entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo, Elí a Samuel, ve, acuéstate, y si te llaman dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Hermanos, esa palabra tiene que quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Habla Jehová, que tu siervo oye. Cuando yo me soñé, cuando me despertaba, habla Señor, tu siervo oye, yo me levanté y dije, Señor, yo quiero escuchar tu voz, háblame, yo quiero escuchar tu voz. Un día me levanté esta semana pasada y dije, Señor, coloca a alguien delante de mí para que yo pueda bendecirlo. Y me fui a hacer una vuelta que tenía que hacer. Fui, hice la vuelta, regresé a mi casa como a las 10:30 de la mañana y no encontré a quién bendecir. Dije, bueno, Señor. Llegué a mi casa, estaba trabajando en el garaje, ahí trabajando en el garaje. Cuando me dio por mirar, como en la cuarta casa, había un señor lavando el techo con pressure washer. Pero este hombre estaba de rodillas frente a la máquina y le daba y se rascaba la cabeza y le daba la vuelta a la máquina, se montaba el carro y se bajaba. Y yo en mi corazón dije, ese hombre se le dio una máquina. Y él no entendí, Señor. Yo pedí aquí bendecir, voy a bendecir. Me arrimé a él, le dije, ¿qué tiene? El empaque, pensé que los empaques, llevaba los empaques. Dijo, no, es que me bajé a echarle la vida y resulta que la máquina está botando aceite por toda parte. Entonces trajimos la herramienta, estuvimos cacharrando ahí. Traje de mi casa 2 cuartos de aceite, se los eché y la prendimos y la máquina siguió exactamente igual. Y dije, Señor, yo intenté bendecirlo, pero no sé mis capacidades. Y ese hombre, pobrecito, y me decía, y preciso yo que necesitaba esta plata con urgencia. Entonces se me iluminó la cabeza y dije, yo tengo una presión washer. Podemos, yo se la alquilo, porque la máquina se va a tener un desgaste, yo la alquilo, no le va a cobrar lo que usted me quiera dar por la máquina, la alquilo. No seguro, le dije, yo lo alquilo. Y fui a la traje y se la puse. Yo tenía la intención de que lo estaba bendiciendo con el que era la máquina, ¿verdad? Cuando llegué a mi casa, después de dejar la máquina de él, el Señor me dijo, eso no es bendición. Porque usted está sacando un provecho de eso. Eso no es bendición. Y escuché claramente que el Señor me dijo, va a ir a decirle, no le cobro un peso por la máquina, sino va a ir a decirle, el Señor te ama tanto que tú eres la persona que escogió para que yo te bendiciera. Y yo decía, Señor, pero es que son como 60 atentados que hablan que la máquina... Pero... Y esperé que el hombre acabara el trabajo. La máquina trabajó todo el día ahí, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y cuando llegó mi esposa yo les comenté lo que sentía, lo que había visto. Y bueno, yo pienso que mi compañería se recorrió a Tejada. Pasado llegó el hombre con la máquina y efectivamente salí yo con un librito del pan diario y le dije, ¿cómo es su nombre? Juan Carlos. Me dijo, Juan Carlos, ¿usted conoce a Dios? Yo sí, yo creo en Dios. Y bueno, yo quiero que sepa que el Señor lo ama tanto a usted que yo cuando salí de mi casa le pedí a Dios que le colocara frente mío a quien bendecir. Y el Señor me lo colocó así. Eso que hice yo no fui yo, es
porque el Señor lo ama tanto. Él no entendía qué pasaba. Y me dijo, hermano, no tengo que plata para ir al banco por cheque. Y yo, no, es que usted no me ha entendido. Lo que dice es que no le va a cobrar nada, porque el Señor me puso en mi corazón bendecirlo. Y el muchacho quedó como que, o sea, yo sé que él en un momentico no entendió qué pasó. Y me dijo, bueno, muchas gracias. Y yo tengo este librito para que busque así. Y se fue. Y yo sé que no entendió en el momentito, pero después el Señor le tuvo que haber hablado. Porque en este país no cualquiera le va a sacar una máquina a ponerse en las manos de otra persona para que le trabaje. Y yo quedé contento. Y Señor, gracias porque escuché la voz tuya y puse obediente. Y no me importaba que lo costara, no me importaba. Sé que puse obediente. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El Señor nos habla constantemente a nosotros todos los días. En cada segundo, en cada minuto nos habla a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, comencemos a caminar en la voluntad de Dios. Entonces vamos al versículo 8, donde dice que Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llama dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue, y Samuel se acostó en su lugar. Versículo dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. ¿Qué pasó? Versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, o sea, Jehová le habló a Samuel. Jehová estaba deseoso porque hablar con Samuel, por darle lo que tenía para darle a Samuel. Necesitaba un corazón dispuesto y alguien dispuesto a, ¿qué? A recibir el mensaje y a seguir la voluntad de Dios. Y dijo Jehová a Samuel, he aquí, yo haré una cosa con Israel, que a quien la oyere le reclinarán los ambos oídos. Ahora, tengamos en cuenta, hermanos, que aquí Jehová le habló a Samuel que audiblemente. No está diciendo que tuvo sueño, sino que le habló, le dijo, Samuel, yo haré una cosa grande que hasta el que lo oye retenía sus oídos. Hermanos, aquí es necesario que nosotros tengamos en cuenta. Muchas personas, cuando uno dice, el Señor me habló, no creen, ese está loco. Y yo quiero decir que el Señor habla, el Señor le habla audiblemente por la palabra y por la oración y por los hermanos. Ahora, hay una cosa, hay mucha gente que dice, el Señor me habló porque colocó en mi corazón y en mi mente un sentimiento y ese sentimiento fue creciendo y el Señor me habló. Tengamos cuidado porque no todos los sentimientos ni los pensamientos, buenos o malos, vienen de Dios. Muchas veces los sentimientos o pensamientos pueden ser de nosotros o de quién, del diablo. Y nosotros decimos, no, Dios nos puso un sentimiento en mi corazón. Tengamos cuidado también, porque en medio de que Dios nos habla, nosotros estamos dados a agregarle cosas o a quitarle cosas. Dios me dijo esto y le agregó la parte suya. Entonces, tener cuidado, porque aún este mensaje es para los profetas del día de hoy. Los profetas que se paran a decir, Dios me dijo, sin que Dios les hubiera dicho. Tengamos cuidado, hermanos, porque cuando el Señor nos da a nosotros un plan, una tarea por hacer, tenemos que cumplirla al pie de la letra. Y cuando el Señor llamó a Samuel, le dio un ministerio que profético. Pero ese ministerio profético fue probado por Dios. Porque nosotros somos en la obligación, hermanos, de cuando el Señor nos dé una palabra, entregarla tal y como está. Sin importar que la congregación se enoje, sin importar que la congregación se alegre, la palabra del Señor es dada tal y como me la revela a mí. Y así le pasó en el libro de Samuel. El Señor le dijo a Samuel lo que iba a hacer con Elí. El Señor le dijo que iba a hacer una cosa grande, que hasta que el que lo oyera sus oídos iban a reteñir. Entonces, servirle a Dios no es fácil. No es fácil. Servir a Dios no es solamente llegar a la iglesia el domingo y ayudar a acomodar sillas y colocar aquí. Eso no es servirle a Dios, eso es parte de servicio. Pero servirle a Dios, hermanos, es entregar nuestra vida, nuestro corazón, sin ninguna condición. Decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, habla que tu siervo escucha.
Dice la palabra de Dios, hermanos, que en el versículo 14 dice, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Por qué? Porque el Señor le había dado una visión, una palabra de exhortación. ¿Para quién? Para Elí. Y nosotros vinimos a este mundo no a agradar al hombre, sino a agradar a Dios. Y si el Señor te coloca a ti en su corazón para darse frente a un hermano y decirle, hermanos, lamento mucho, pero tú estás andando en pecado por esto y esto y esto, hazlo. No llegué a decirle al abrazo del hermano y felicitarlo porque estaba haciendo cosas que no dice. El Señor le dio ese ministerio a Samuel, un ministerio profético. Pero fue tan fuerte el llamado que hizo el Señor a Samuel, que Samuel temía descubrir la visión a Elí. Dice la palabra de Dios del versículo 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Si te hablo a Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que te ha dicho Jehová. ¿Qué hizo Samuel? Dice, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Y ese es el siervo del Señor. Cuando el Señor te coloque a ti una palabra de exhortación para la iglesia o para un hermano, no dudes ni vaciles en llevarla. Porque no eres tú, es el Señor hablando de ti. Y tenlo por seguro que el Señor te va a respaldar. Y esta enseñanza, hermanos, va para muchos de nosotros, que estamos acostumbrados a llegar a compartir la palabra con pañitos de agua tibia. Y nosotros debemos ser, hermanos, radicales. Decir, llamar al pecado, ¿por qué? Por su nombre. Llamar al pecado por su nombre. Nosotros debemos llegar a comprender la palabra y decirles, ¿usted quiere la bendición de Dios? Sí, tiene que comenzar a perdonar, a evitar el pecado, confesar el pecado, tiene que comenzar a aislarse y vivir una nueva vida. Tenemos que, hermanos, hablarle a la gente lo que es. No decirle, ¿usted quiere una bendición de Dios? Pídale a Dios, toda la mañana levántese y ore la vida en 10 minutos y verá que lo va a conceder. Pero no le decimos, usted está en pecado, usted está andando mal, tiene que rehacer su vida, tiene que volver a nacer de nuevo. Entonces, servirle a Dios no es fácil. Mucha gente dice, ay, yo quisiera ser como el pastor, pero el pastor se la gana hablando. Yo quiero invitar a muchos para que se pongan los zapatos de un pastor, para que puedan vivir un día de la vida de un pastor. No es fácil, hermanos, no es fácil. Nosotros llegar a una familia o a una persona y decirle, yo lo veo en mi corazón que usted está comenzando como a aflojar las rodillas, que está comenzando como que a aislarse, está comenzando como a irse. ¿Qué va a decir la gente? Ah, no, es que el pastor quiere que vaya los domingos allá de La Plata. No es eso, es que el Señor nos ha enviado, hermanos, a llevar una palabra ¿de qué? De aliento, una palabra de ánimo. Entonces, tenemos que Elí temía descubrir la visión a Elí, pero fue una prueba que el Señor le puso. El Señor le dijo, vaya y dígale a Elí esto es lo que tienen que decirle. ¿Y qué pasó? Que Elí le habló todo, confirmándole lo que el varón le había dicho en el tiempo pasado, cuando le dijo que el sacerdocio de Elí iba a estar mal, que iba a acabar. ¿Por qué? Porque él no había sido un buen padre, que no había parado firme a reprender ni a educar a sus hijos, sino que era complaciente con la vida que llevaban sus hijos. Es una enseñanza para nosotros los padres. Nosotros tenemos la obligación, hermanos, de pararnos frente a ellos y enderezarles su camino. Mientras que estén en tu casa, tú tienes la obligación de enderezarlos, enseñarles, exhortarlos y guiarlos. Ya cuando salgan de tu casa, ellos ya están libres de hacer su vida. Pero tú tienes la obligación de cada vez que los vea andando mal, pararse firme y decirles lo que están haciendo mal. ¿Qué pasó con Elí? Elí no hizo eso. Elí era muy permisivo con sus hijos. Y el mensaje que le llevó Samuel a Elí era exactamente eso. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Samuel creció y Jehová estaba con él. ¿Por qué? Porque Samuel fue fiel a su llamado. Samuel fue fiel a su llamado. Samuel tuvo un proceso en su llamado, aún desde antes de nacer, desde cuando era un niño de 3 años, cuando era un joven de 12 años y cuando el Señor hizo su llamado y
lo envió con su primera misión, Samuel fue ¿qué? Fiel a lo que la palabra de Dios dice. Y dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Y no dejó de caer en tierra ninguna de sus palabras. Versículo 20 dice, y conoció que Samuel era el profeta de Jehová. El pueblo conoció que Samuel era el profeta de ¿qué? De Jehová. Y para terminar el versículo 3 dice, el capítulo 3 dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo, por la palabra de ¿qué? De Jehová. Volvió Jehová a aparecer, a traer palabra al pueblo. ¿Por qué? Porque hubo un varón que se paró firme con un espíritu recto y un corazón recto. ¿A qué? A cumplir lo que el Señor había dicho. Hermanos, esta palabra a mí por lo menos me ministró mucho. Y una de las enseñanzas de aquello es esta, Señor. ¿Cuánto tiempo yo llevo en la iglesia? ¿Cuántos años llevo? 10, 15, 20 años. No importa lo que tú lleves en la iglesia. Lo que importa es que pienses hoy y te hagas una reacción espiritual. Si tú has hablado, si el Señor te ha hablado, o si la palabra de Dios te ha sido revelada. Si la palabra de Dios te ha sido revelada. Si tú ya sabes cuál es el llamado que Dios tiene para ti. El Señor no quiere iglesias llenas de gente. El Señor no quiere eso. El Señor quiere son gente llenos de Dios. Gentes que estén dispuestos a correr la milla esta. Gentes que estén deseosos a hacer la gran comisión. Gente que tenga el corazón sensible a llegar ¿qué? A la necesidad. Dios está llamando hoy a personas como llamó a Samuel. ¿Estás tú dispuesto a decirle, habla Señor, que tu siervo escucha? Yo quiero dejarte a ti con este reto el día de hoy. ¿Estás dispuesto tú a pararte firme y decirle, Señor, háblame, que tu siervo escucha? Pero esa palabra que tú vas a decirle, habla, que tu siervo escucha, tiene una responsabilidad. Porque la palabra dice, es mejor prometer y cumplir que prometer y no cumplir. Si estás dispuesto a pararte hoy a decirle, habla, Señor, que tu siervo escucha, yo te quiero exhortar a decir que lo que el Señor le coloque, cumpla. Hay dos maneras, hermanos, de nosotros entender cuando Dios nos habla. No solamente decir, es que me colocó un sentimiento y un pensamiento en mi corazón. Tú tienes que coger ese sentimiento, ese pensamiento y corroborarlo con la palabra de Dios, con la Biblia, porque la Biblia no miente. El Señor no se contradice. Y si te coloca un sentimiento en tu corazón y está de acuerdo con la palabra de Dios, sigue ese rumbo. Si el sentimiento o el pensamiento que Dios te ha colocado no está de acuerdo con la palabra de Dios, ni siquiera sigue ese rumbo, porque es un mensaje equivocado. Si Dios te habla, no le añadas ni le quites, simplemente lleva el mensaje que el Señor te ha dado. Oremos, hermanos. Damos gracias, Señor de los cielos, por este día, Señor, por esta palabra, Señor.